Hola, hola y bienvenidos a tu canal de tejidos. Esto es Ana Bra Crochet. Si es la primera vez que me visitas, no olvides suscribirte y activa la campanita de notificaciones para que estés al día con todo mi contenido. En esta ocasión te traigo un super video tutorial donde vamos a elaborar un lindo accesorio que no nos puede faltar a ninguna crochetera. Para ello, bueno, voy a mostrarte de qué se trata. Lo tengo aquí y es esto. Es un hermoso portaagujas, como puedes ver. Tenemos aquí unos lindos bolsillitos y por la parte de afuera se ve de esta manera. Lo lindo de esto es que lo podemos adaptar a cualquier tamaño, ya sea que tengamos agujas muy grandes o agujas muy chicas. También lo podemos hacer de los colores y el material que desees utilizar. Esto es ideal para cuando tenemos que transportar nuestras agujas y no tenemos manera. Se me ocurrió esta idea de diseñar este bello accesorio y así facilitar un poco más a la hora de transportarlas. Entonces, no siendo más, paso a mostrarte los materiales que vamos a necesitar. Los materiales que vamos a necesitar, el principal, el más básico y necesario, obviamente son los hilados. Como pudiste observar, yo voy a estar usando dos colores. Tú puedes usar 3, 4, los que desees, ya eso va a gusto de cada uno. En este caso yo voy a estar usando este, es un hilo de algodón, este es un algodón rústico, semi grueso, no es tan grueso, es ideal para trabajar con un ganchillo número 3 o número 4. En este caso yo he decidido trabajar con un ganchillo número 4 de aluminio, me encanta muchísimo. Esto también es por la trama que vamos a estar trabajando, es decir, los puntos que vamos a llevar a cabo. Entonces no los podemos trabajar tampoco una aguja tan chica porque se nos va a hacer una eternidad tejiendo esos puntos. El segundo color también es de algodón y es este blanco. Me encanta muchísimo la textura de trabajar con hilos de algodón, tanto por los colores que tiene, la gama de colores tan extensa que podemos encontrar, como la calidad y la textura que le brinda a los tejidos. Después de tener entonces los esenciales, que son el hilado y el ganchillo, también vamos a estar necesitando cinta métrica, como esta, tijeras, por supuesto, tengo esta, y opcional, ya después te voy a mostrar por qué, vamos a estar necesitando alfileres. Y bueno, después de tenerlos todos listos a la mano, podemos empezar con manos a la aguja. Para iniciar vamos a hacer un nudo de inicio y dentro de él, bueno, aquí las cadenas que yo voy a trabajar es una pequeña muestra, por lo tanto voy a realizar simplemente una muestra de 10 por 10. Esto es simplemente para mostrarte la trama, es decir, el punto que vamos a estar empleando para realizar este hermoso trabajo. Ahora, tú puedes elaborar la cantidad de cadenetas que desees. Esto también va a depender del tamaño que tú desees que tenga tu porta aguja. Ahora te voy a mostrar el que ya tengo previamente para darte una breve explicación y puedas comprender un poco más. Aquí podemos ver como puedes observarlo, trabajamos así las cadenas porque todo va hacia arriba el tejido, es decir, de esta forma, no lo trabajamos así, sino así, a lo largo, ¿sí? Entonces, este que tengo aquí tiene una medida, vamos a ver, una medida total de 30 centímetros. Entonces, para ese es el largo. El ancho tiene 26 centímetros. Entonces hice aproximadamente unas 30 a 33 cadenas. Eso también depende del grosor del hilo con el cual estés trabajando. En mi caso, como estoy trabajando con un hilado de grosor medio,
elaboré esa cantidad de cadenas. Ahora, suponiendo que ya tengo la cantidad total, vamos a empezar la primera vuelta después de la base de cadenas haciendo simplemente puntos bajos. Para ello, si vas a trabajar con 30 cadenas, hacemos una más, la cual va a determinar nuestro primer punto o la altura del punto bajo. Nos vamos a la que sigue y allí trabajamos el primer punto bajo. Ahí vamos, una. Y así trabajamos toda esta vuelta. Así vamos a estructurar lo que es la base y sobre ella nos va a quedar muchísimo mejor trabajar el punto fantasía, por decirlo así, el punto que vamos a estar trabajando. Le llamamos fantasía porque es una mezcla, una combinación de puntos básicos que dan una forma distinta al tejido. En este caso vamos a estar empleando el uso de puntos altos mezclándolo con puntos bajos. Bueno, aquí ya estoy realizando mi último punto bajo, así es como se tiene que ir viendo tu base, solamente haciendo puntos bajos. Ahora si nos vamos aquí a este último punto, ahí es donde vamos a trabajar el último punto de esta vuelta, que sería en sí la vuelta número 2, contando la cadena como la primera vuelta. Entonces para ello vamos a empezar ya la tercera haciendo el punto fantasía. Hago una cadena, voy a girar mi tejido y voy a iniciar aquí haciendo un punto alto. En este mismo punto donde nace la cadenita, allí voy a trabajar un punto alto. Aquí ya lo tengo. Ahora en el que sigue voy a trabajar un punto bajo. Ahora nuevamente en el punto que sigue, recuerda que cuando trabajamos estos puntos arriba siempre tenemos que tener presente agarrar estas dos hebritas que son las que determinan la parte superior del punto que trabajamos en la vuelta anterior. De esta forma nos va a quedar muy bien nuestro tejido y no nos va a quedar diferente ni mucho menos. Ahora, después del punto alto, un punto bajo, un punto alto en el punto que sigue. Y así vamos a continuar trabajando toda esta vuelta hasta llegar al final. Bueno, aquí como puedes ver ya estoy llegando al final y voy a hacer mi punto alto. Ahora aquí hay algo que debemos de tener muy en cuenta a la hora de subir y es siempre tejer este último punto que si puedes ver aquí, podemos observar que tenemos esa hebrita o ese bucle que se forma como si fuera una cadena. Ese lo tenemos que tejer y en secuencia, si tengo un punto anterior, un punto alto o un punto bajo, hago el punto que sigue. En este caso es un punto bajo. Así finalizo esta vuelta. Otra cosa también que debes de tener en cuenta es que no importa cómo inicies o cómo finalices, lo único que importa aquí es que debes respetar la secuencia de punto alto, punto bajo. Ahora vamos a hacer una cadena, dos cadenas y voy a girar. Esto lo vamos a determinar como el primer punto alto, ¿sí? Porque aquí, como puedes ver, he finalizado con un punto bajo y el punto que sigue es un punto alto. Entonces este que tengo aquí es mi primer punto alto y el que sigue entonces sería un punto bajo. Vamos a hacer todo lo contrario. Sobre el punto alto que tengo en la vuelta anterior, trabajo un punto bajo sobre él. Si tengo un punto bajo sobre él, voy a trabajar un punto alto en la vuelta que sigue. Sigue con un punto bajo. Acá tengo un punto bajo, tengo que trabajar sobre él un punto alto. Mira la trama que ya se va formando aquí y va viéndose muy lindo también estos puntos entrelazados.
Entonces así prácticamente es como vamos a continuar, siempre siguiendo la misma secuencia de tejido. Una vez que terminemos esta base, es decir, una vez que tengamos toda esta base, todo este primer color, nos encontramos para hacerle lo que va a ser el borde, todo este borde del tejido. Entonces vamos a seguir trabajando de esta forma y cuando lleguemos allá al final nos encontramos nuevamente. Bueno, ahora antes de empezar a hacerle el reborde, quiero mostrarte cómo hacer un cambio de color por si no lo sabes o si eres principiante y quieres realizarle algún estilo diferente. Aquí voy a cerrar con un punto bajo, pero voy a hacerle un cambio de color. Entonces no voy a cerrar este punto bajo, lo voy a dejar en suspenso. Voy a traer mi nuevo color, hago una pequeña orejita de esta forma. Paso la aguja, lo introduzco, sujetando la colita por supuesto, y cierro ese punto bajo que había dejado abierto. Ahora esta colita la voy a dejar hacia atrás y voy a hacer una cadena de subida. Y como aquí finalicé con un punto bajo, me corresponde trabajar con un punto alto, por lo cual hago 2 cadenas. Entonces aquí no trabajo nada, me voy al punto que sigue y hago un punto bajo. Y así seguimos tranquilamente con la misma secuencia del punto del tejido y mira que hacemos un perfecto cambio de color sin modificar y sin alterar el tejido. Bueno, aquí ya estoy llegando al final, como puedes observar ya estoy por realizar mi último punto, en este caso el punto alto, y voy a cerrar aquí. Entonces supongamos que ya tengo mi tamaño ideal de mi tejido. Después de que ya alcancé toda esa medida, hice todas las vueltas necesarias, vamos a pasar entonces a hacer el borde. Aquí mismo vamos a hacerle el borde a nuestro tejido. Para hacer ese borde vamos a estar trabajando con una técnica un poco diferente de tejido y vamos a estar usando otro tipo de punto fantasía. A mí en lo personal me encanta muchísimo por la forma que le da al tejido y cómo resalta también cuando queremos hacer de pronto una finalización a nuestro trabajo. Entonces aquí, si desean, ya se puede cortar el hilo. En este caso lo voy a cortar para empezar a trabajar con el otro color, lo que es el borde. Paso, hago un pequeño nudito y este hilito se puede esconder ya sea en las hebras o lo puedes cortar directamente. Yo recomiendo siempre esconderlo entre las hebras, en este caso no lo voy a hacer porque es una pequeña muestra, pero siempre es recomendable esconderlo entre las hebras, así crea un poco más de resistencia. Ahora pasamos a trabajar el borde. Para ello vamos a estar haciendo puntos bajos también, pero vamos a darle una ligera variación. Vamos a hacerlo de la siguiente forma. Voy a empezar aquí. En esta esquina hago un nudo, una cadena para iniciar y aquí mismo voy a hacer un punto bajo. Entonces voy a suponer que esta es la parte superior, es decir, vuelvo a traer mi modelo y voy a trabajar esta parte que es, suponiendo es donde inicié las cadenas de base, ¿sí? Y voy a trabajar este primer punto fantasía. Para realizar este punto lo que vamos a hacer es trabajar en el mismo punto 4 o 5 puntos varetas. Yo voy a trabajar 5 para que resalte un poco más y se vea mucho más grande mi punto fantasía. Aquí van 3, 4 y 5. Puedes trabajar 4, puedes trabajar más si quieres. Una vez que lo tengo, mira que se me forma como un abaniquito, me voy al primer punto en esta cadenita que tengo aquí, ¿ves? Lo voy a pasar, voy a tomar esta hebrita, voy a llevar hasta la aguja y con el gancho voy a pasar por dentro
de esta forma. Ahí está. Mira que ahí ya se formó mi primer punto. Ahora paso cadena y cierro. Voy a hacer nuevamente acá puntos bajos. 1, 2 y nuevamente repito el mismo paso. 5 puntos altos en un mismo punto. 2, 3. Nuevamente los 5, retiro mi aguja, me voy al primer punto. Ahí está. Tomo la hebrita, la arrastro hasta acá y sujeto, aprieto y hago una cadena para cerrar. Mira cómo se va viendo. Hermosísimo, a mí me fascina muchísimo este punto por el toque tan lindo que le da al tejido y cómo resalta estas esquinas. Entonces así continuamos trabajando todo ese reborde hasta llegar aquí y nos encontramos para hacerle el reborde a la otra parte que serían los laterales de nuestro trabajo. Ese lo vamos a trabajar con otro punto. Entonces siempre cuando llegamos aquí al final, como puedes ver, yo trato de terminar ya sea con 1 o 2 puntos bajos. Esto para que al momento de yo girar aquí en esta esquina poder realizarle un aumento. ¿Cómo lo haríamos? En el mismo punto donde finaliza este, hacemos otro punto bajo. Eso es para darle la curva a esta esquina y que no se nos encoja el tejido de esta forma. Entonces, si te queda un solo punto está bien, si te quedan 2 también no hay problema. La idea es tratar de quedar al final no haciendo un punto fantasía, sino hacer puntos bajos para poder redondear esta esquina. Ahora que ya hice la esquina me voy aquí. Aquí puede ser un poco confuso a veces porque no sabemos dónde trabajar los puntos de este borde. Entonces lo que vamos a hacer son puntos cruzados en punto bajo. Me voy a aquí, puedes ver que es bastante notorio este punto, este huequito que tengo aquí, y aquí tengo otro espacio. Entonces aquí voy a pasar y hago un punto bajo. Ahora me voy a regresar y en ese huequito que tengo aquí hago el punto bajo pero cruzado. Así, de esta forma me va a quedar. Ahora me voy, este espacio puedes ver que es el que sigue, lo voy a saltar, siempre tratando de buscar el punto más cercano. No nos podemos ni alargar mucho ni hacerlos muy pegados, porque esto lo que va a ocasionar es que mi tejido se empiece a expandir. Entonces aquí pasa algo, que como trabajé un punto alto, tengo un espacio bastante grande para trabajar, pero si me doy cuenta me está separando con una pequeña hebra en la parte inferior. Entonces aquí tengo 2 espacios donde puedo trabajar tranquilamente estos puntos. Entonces me voy primero al de adelante, me regreso, cruzo y cierro. Ahora, si tú ves que cuando estás trabajando este punto, de pronto se te empieza a encoger el tejido, lo que puedes hacer es añadirle una cadenita y seguir trabajando. Por ejemplo, si los espacios te quedan muy retirados, si yo lo tengo, digamos, no puedo trabajarlo aquí, lo quiero trabajar acá. Para estirar un poco el tejido, ya que este puntos bajos cruzados puede ser un poco apretadito, puedes añadirle una cadenita de espacio, así como yo he hecho, y eso te va a ayudar a equilibrar el tejido y que quede completamente recto. Entonces aquí ya estoy llegando a la otra esquina, y cuando yo llego a esta esquina voy a repetir el mismo paso que trabajamos en la esquina anterior. Aquí me queda este espacio, no voy a hacer más puntos cruzados, sino que por el contrario voy a trabajar en este puntico que me queda aquí, que es donde trabajamos el punto de esta vuelta, y allí voy a realizar 2 puntos bajos en el mismo punto para hacerle el borde y redondear la esquina. Entonces ahora hago otro punto bajo y tratar de repetir lo mismo que hicimos acá. Si dejé 2 puntos bajos aquí, si dejé 2 puntos bajos,
tratar de repetir lo mismo acá, 2 puntos bajos y el de la esquina. Si dejaste uno solo, también repetir lo mismo. Y así prácticamente es como hacemos el mismo procedimiento. Después de esto vamos a hacer las 5 varetas en el mismo punto de base. Es importante también dejarle esos puntos de espacio entre cada punto fantasía que elaboramos, porque como este es un punto que suele ser grande, estira el tejido y lo puede ondular. Entonces mira, así mismo trabajamos todo el borde y repetimos los mismos puntos cruzados como esos que están acá, teniendo en cuenta las indicaciones, y al cerrar acá lo hacemos con un punto deslizado. Entonces, después de terminar ya todo el borde de nuestro trabajo, ahora paso a mostrarte qué vamos a hacer ahora. Una vez terminado, me tiene que quedar el borde así. Mira que a mí también hubo una parte en la que trató de ondularse mi tejido, pero yo le añadí ciertas cadenitas en algunos puntos y me quedó completamente recto. Así que para todo hay solución, y en este caso esa es la más viable. Entonces, ahora después de tener ya toda mi base, tengo que trabajar la parte interna. Voy a mostrarte. Aquí, como puedes ver, ya tengo adelantado lo que serían los 2 bolsillitos de la parte inferior, que serían estos. Y si puedes notar la diferencia, aquí es los puntos, el punto que trabajamos al punto de la base es muy diferente. Son 2 puntos completamente distintos, y este, bueno, es mucho más sencillo y también es como para darle un toque distinto a mi trabajo. Esta parte de acá la he trabajado con cadenas. También ahora paso a mostrarte cómo añadirlas al tejido y crear este efecto para colgar lo que serían nuestros marcadores de puntos. Entonces ahora lo que paso a mostrarte y lo que vamos a trabajar es un pequeño bolsillo que voy a añadirle acá arriba, y cómo lo podemos coser al tejido. Si deseas tener a la mano los alfileres, en caso de que de pronto no sepas coser muy bien así a mano alzada y tengas que poner el tejido para poder saber dónde vas a coser, es una recomendación para que te quede recto el tejido y la costura. Entonces, con el mismo color vamos a hacer ese bolsillo. Ahora, para hacerle los bolsillos, tú tienes 2 opciones. Una, puedes hacerlos así separaditos como yo los he hecho acá, o puedes hacer uno completamente grande que abarque de esquina a esquina. Este tiene una medida de 18 centímetros y este tiene una medida de 5 centímetros de ancho. Yo lo he decidido hacer así como para darle un toque más lindo y diferente, porque me gusta cómo se ve. Entonces ahora aquí tengo ya una base de cadenas y puntos bajos, y he decidido ponerlo en esta parte superior. Es para hacer un bolsillito extra para guardar cosas más pequeñas y ponerlo encima de las agujas de esta manera. Entonces aquí voy a trabajar más o menos esta altura de unos 4 centímetros de alto. Ya eso lo voy a decidir a medida que vaya tejiendo. Entonces así mismo puedes hacer tú, trabajar las cadenas de base, medir, y de esa forma empezar a tejer el punto que te voy a enseñar ahora. Después de tener entonces la base de cadenas, trabajamos puntos bajos como hicimos en el anterior, y después de hacer los puntos bajos vamos a hacer lo siguiente. Este lo trabajamos todo en puntos bajos, no vamos a hacer nada más. Ahora aquí voy a subir con una cadenita, voy a girar. Esta cadenita no la tomo como un punto, sino aquí mismo hago un punto bajo. Hago ahora una cadena, voy a saltarme un punto por la cadena que hice, me voy al siguiente punto y hago un punto bajo. Así, nuevamente una cadena, salto el punto contando la cadena, me voy al que sigue y ahí hago un punto bajo. ¿Ves? Así es la secuencia. Un punto bajo, dejo un punto sin tejer que lo tomamos como la cadenita que tejemos, un punto bajo, una cadena espacio, me salto un punto y vuelvo a hacer un punto bajo nuevamente.
siempre dejando un punto de espacio sin tejer, porque después se nos va a aumentar el tejido y a la hora de trabajar la siguiente vuelta pues se va a modificar. Bueno, aquí ya estoy llegando al final y como puedes ver aquí me está sobrando un solo punto para tejer. Entonces voy a hacer una cadena y lo voy a hacer aquí mismo. Esto es para evitar que el tejido se me encoja en la vuelta que sigue. Entonces mira cómo se va viendo. Ahora no se puede apreciar, pero ahora que hagamos la siguiente vuelta ya vas a ver cómo se ve. Hago una cadena de subida, voy a girar mi tejido y vamos a hacer lo siguiente. Como aquí trabajé un punto bajo, esta cadenita que acabo de hacer la voy a contar como el primer punto. Voy a hacer una cadena más que es para la separación de este punto. Me voy al que sigue, que es donde nos encontramos con esa cadenita de espacio que dejamos, y sobre ella voy a trabajar un punto bajo. Y vuelvo a repetir, me encuentro aquí abajo que hay un punto bajo, lo voy a saltar con una cadena. En la cadena, sobre ella trabajamos un punto bajo. Y esta va a ser la secuencia de tejido que vamos a elaborar para realizarle los bolsillitos de nuestro porta agujas. Ahora tú puedes continuar haciéndole la altura que desees que tenga. Como te comenté, depende del tamaño y la cantidad de ganchillos que tengas para guardar. Entonces yo voy a continuar trabajando así hasta alcanzar la medida deseada de mi bolsillo, y nos encontramos entonces al finalizarlo para mostrarte cómo hacer la costura de él y cómo queda el final. Bueno, aquí ya he alcanzado la medida ideal de este bolsillito que voy a hacer, y así también puedes dejar los tuyos. Mira cómo queda ese punto y la forma que le da al tejido también cuando realizamos cambios de color. Ahora lo que quería mostrarte era cómo hacerle el reborde a nuestro tejido. Aquí como finalicé, como puedes ver, con un punto bajo, en el mismo vamos a hacer nuevamente lo mismo que hicimos en el anterior. En la esquina siempre hacemos dos en el mismo punto para darle ese reborde, y en cada punto que tengo aquí, es decir, cada punto de cada fila, voy a trabajar simplemente puntos bajos. Aquí puedo ver que tengo el de la cadena, ahí trabajo un punto bajo, tengo este, y así vamos a trabajar todo este reborde. Esto es para darle un acabado mucho más lindo y también para poder hacerle la costura a el tejido. Entonces solamente trabajamos puntos bajos, aquí no es necesario hacerle nada más, y mira que le da un acabado mucho más delicado y más lindo a mi trabajo. La idea es trabajar un punto bajo en cada vuelta o en cada espacio que tenemos, sin hacerlos tan juntos para que el tejido no se me expanda. Entonces mira cómo se va viendo, muy lindo. Entonces voy a terminar de hacerle este reborde y nos encontramos después de esto para empezar a hacerle la costura y mostrarte cómo se le hace la costura para poder guardar también las agujas en los bolsillitos. Entonces vamos a ir alistando después de esto aguja, alfileres, porque vamos a empezar a coser. Aquí mira que ya corté hilo y como puedes ver también he dejado una hebra larga en el mismo para hacerle la costura inmediatamente aquí a el bolsillito. Entonces lo que vamos a hacer, lo que yo te recomiendo es tomar los alfileres y tratar de ubicar donde vas a hacer la costura y los prensamos allí para evitar que se nos mueva y que nos quede torcido nuestro bolsillito. De esta forma podemos coser tranquilamente sabiendo que no se nos va a mover para ningún lado nuestro trabajo. Ahora vamos a enhebrar aguja
y vamos a coser. Una vez que estamos ya listos, vamos a verificar y la costura la vamos a hacer de la siguiente forma. Voy a ponerlo así y me voy a tratar de buscar una línea en el tejido de la base y allí voy a buscar un punto que me quede más o menos cerca. Voy a suponer que tengo este aquí, allí voy a pasar mi aguja para empezar a ajustar ya esta esquina. Igual tú puedes ir viendo si es necesario hacerlo un poco más arriba o más abajo, ya eso depende como tú desees que te quede. Entonces después que voy acá, me voy aquí al punto, tomo las dos hebras del punto, es decir la parte superior, y por allí voy a pasar. Me voy al punto que tengo al lado del que acabo de sujetar. Aquí puede ser un poco difícil ya que no tenemos una línea recta del tejido, pero podemos ir guiándonos por el punto que tenga al lado o más cercano el tejido. Entonces nuevamente, mira, no lo hago por debajo sino por encima, sujeto y así voy agarrando. Mira, se va a ir agarrando, se va a ir agarrando y me va a quedar bastante firme este trabajo. Entonces aquí agarré este, me voy a esta colita que tengo acá y paso. Me voy al punto que sigue, paso y así mira que me va a ir quedando primero una costura invisible, como puedes ver acá me queda una costura completamente invisible y también que va a quedar bien prensado a la hora que yo desee guardar. Más que nada las agujas no se me van a salir, sino que va a quedar bien sujetada. Bueno, aquí como puedes ver ya terminé lo que es este bolsillito de la parte superior, ya lo he cosido todo y se ve de esta manera. Ahora lo último que nos falta sería hacerle la costura para marcar donde vamos a introducir nuestras agujas. Esto es algo súper sencillo y lo puedes hacer de dos maneras. Una es utilizando el mismo hilo, ya sea del color base o el color blanco. Con la aguja simplemente puedes hacerlo de la siguiente forma. Una es con la aguja lanera, por supuesto si vas a usar este tipo de lana y lo haces, yo no lo voy a hacer porque ya lo he cosido aquí, entonces no lo voy a coser, pero lo que puedes hacer es tomando esta aguja por encima, igual tratando de sobrepasar un poco, tomando los puntos de la parte inferior. Igual esto no hay que hacerle mucha costura porque él se adapta y puede ajustarse si simplemente tomamos hebritas de la parte inferior. Así que podemos ir, marcamos como una línea, contamos acá estos 3 puntos hacia abajo y hacemos así en zigzag, subo y baja, es decir, subo así, bajo, tomo y así voy marcando una línea de costura. Ahora lo otro es, la otra opción que también te doy es usar una aguja normal con un hilo de costura de máquina normal y hacemos exactamente lo mismo. Si no quieres que el hilo de pronto tejiste con un color claro y no quieres que se note esa costura, lo puedes hacer igual, entras y sales y así queda la costura completa de estas pequeñas marquitas. Ahora, bueno, voy a hacerte una pequeña demostración de cómo puedes hacer la costura para marcar dónde van a ir las agujas. Bueno, aquí puedes ver que yo he hecho dos cosas. Aquí estoy guardando lo que son los ganchillos un poco más delgados, como estos de aluminio. Y acá he puesto estos dos aparte que son mucho más grandes, mucho más gruesos por su mango de silicona. Entonces, para coser simplemente lo que hacemos es... Ya después, obviamente primero cosemos todo el borde, después nos vamos aquí donde decidimos que va a ir nuestra costura y allí entonces empezamos en la parte inferior, paso aguja, la saco. Esto es un ejemplo porque como ya yo cosí no lo voy a hacer todo. Después voy hacia adentro, paso la aguja por debajo. Esto lo hago porque estoy tejiendo con el mismo color de base.
En caso de que tú no lo hagas, lo único que puedes hacer es simplemente, siempre debemos de también tener cuenta de pasarlo así. Y mira, entonces aquí puedes hacer por encima, por debajo, siempre tratando de sujetar la base, es decir, esta parte, para que quede bien agarrado el tejido y nos queden separados esos bolsillitos. Este es un ejemplo. Puedes hacerlo así, sales y vuelves a entrar y así sucesivamente. Ahora, si no tienes, digamos, te va a quedar porque trabajaste con un color muy claro y se te dificulta trabajarlo así por X o Y motivo, la otra sugerencia que puedes hacerlo es con una aguja normal y un hilo de costura normal de máquina, y puedes hacerle la misma costura, subes y bajas, entras y sales. La idea es que si vas a hacerlo así varios, contarle, más o menos te puedes guiar por los puntos que hicimos arriba y contar las cadenas que dejas de separación entre cada uno. Bueno, dejando ya claro este tema, ya aquí terminé entonces lo que sería mi otro bolsillito. Ahora lo que nos falta es, al momento de cerrar, tenemos que realizarle una pequeña cadena para nosotros poder cerrar y que no se nos abra así, sino que quede completamente cerradita y ajustada al momento de, pues, cuando la deseemos transportar o ponerla en algún sitio para que no se nos salgan las agujas. Entonces, para ello yo voy a trabajar con el color blanco, por supuesto, para que sobresalga y quede también un poco más lindo. Voy a estar trabajando con mi ganchillo número 4. Ahora lo que vamos a hacer es un nudo de inicio normal y me voy a buscar acá el medio, tratar de buscar como el centro. Supongamos que es este. Voy a cerrar y ustedes ya deciden qué lugar, qué lado quieren que sea el de adentro y el de afuera. Entonces, una vez que he decidido cuál va a ser el medio, voy allí, voy a pasar la aguja, voy a tomar el hilado y aquí lo que voy a hacer es cadenas. Vamos a hacer tantas cadenas como sean necesarias. ¿Para qué? Para darle el borde total, es decir, darle la vuelta a mi tejido y poder ajustarlo. Entonces, de esta misma forma trabajamos otra más, es decir, hacemos una aquí, después otra, para poder hacerle un nudo. Ya vamos a ver cómo es lo que te estoy diciendo. Entonces, primero vamos a hacer esta cadenita. Nos encontramos cuando alcancemos ese tamaño ideal. Bueno, aquí ya hice la cantidad total de cadenas. He hecho un total de 48 y mira que da la vuelta completa para poder cerrar y ajustar mi tejido. Ahora lo que vamos a hacer para darle un poco más de grosor es trabajar punto deslizado o punto enano para regresarnos hasta acá. Entonces lo que vamos a hacer es, nos vamos en vuelta hacia atrás, no vamos a tejer este punto, sino que voy al que sigue, paso lazada como si fuéramos a hacer un punto bajo, pero lo paso el primero por el segundo. De esta forma hacemos el punto enano, punto deslizado, y lo vamos a trabajar alrededor, lo vamos a trabajar sobre toda esta hilera hasta llegar al final de ella. Cuando lleguemos al final te voy a dar indicaciones de cómo alzar la otra cadena. De esta manera hacemos la segunda y podemos hacerle el ajuste o el lazo, un amarre, para que quede bien ajustado nuestro hermoso estuche. Entonces mira cómo se va a ir viendo. Vamos a seguir de esta forma trabajando y nos encontramos cuando lleguemos al final. Ya completé toda esta hilera, ya he llegado aquí al final, y aquí cuando ya hago el último punto de la cadena, lo que voy a hacer es
que me voy al final, es decir, me voy a este mismo punto donde hice la cadena de subida y allí voy a trabajar voy a trabajar un punto deslizado. Así cierro por completo todo este trabajo y doy paso a iniciar la siguiente cadena. Para eso también voy a hacer lo siguiente: me voy al siguiente punto en este espacio que me da del punto que tengo aquí y allí hago otro punto deslizado. Y aquí vuelvo a trabajar la misma cantidad de cadenas que hice en el anterior. Si hice 50, hago 50. Si hiciste 30, haces 30. Y para regresarnos hacemos exactamente el mismo procedimiento. Es decir, cuando alcancemos la cantidad total de cadenas, podemos regresarnos haciendo punto enano alrededor de ella hasta llegar al final. Y el cierre lo vamos a trabajar de la misma forma. En el mismo punto donde inicia esta cadena, allí cerramos con un punto enano y cortamos hebra. Entonces continuamos trabajando y nos vemos al final para ver el resultado final de nuestro trabajo. Y bueno, así es como queda finalizado nuestro hermoso trabajo. Mira que aquí lo he ajustado, le he hecho un pequeño nudito y mira la forma tan hermosa que da este bello tejido y también ese toque final que le agregamos con estas hermosas cadenas. Espero que te hayas divertido y que hayas aprendido muchísimas técnicas y puntos nuevos que también puedes emplear en muchísimos otros proyectos.